le contaba a Kevin acerca de que el hebreo fue, las letras en hebreo fueron parte de la creación del mundo de acuerdo a la cosmovisión judía, donde Dios combina las letras en hebreo para crear toda la variedad de las cosas que existen en nuestro maravilloso mundo. El hebreo que uno lee en la Biblia, de la misma manera que uno lee Shakespeare en inglés, hoy en día ya, si uno tuviera que reescribir no sé, Romeo y Julieta en un inglés moderno, hay muchísimas formas literarias que ya no se usan del inglés antiguo. De la misma manera pasa con el hebreo. El hebreo, de hecho, pasó una transición que, por ejemplo, el latín no pudo atravesar. El latín quedó, por ejemplo, como un idioma, por supuesto, de textos antiguos y que hoy en día solamente quedó relegado al tema del culto en la iglesia y a los estudiantes de filosofía o de literatura que quieren estudiar textos antiguos. Pero uno no va a encontrar en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Roma, a la gente hablando en la calle en latín. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Así pasa, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, gracias a este señor que tenemos adelante, que fue Eliezer Ben Yehuda, es el que se considera el padre del hebreo moderno, que en la época de la constitución de los estados nacionales, estamos hablando aproximadamente, digamos, desde el año 1750 en adelante, donde cada uno de los países, principalmente de Europa, se están estableciendo como estados nacionales en el término moderno, quiere decir que están terminando de fijar sus límites, están fijando cuál va a ser su bandera, cuál va a ser su himno, cuál va a ser su idioma, y teníamos un problema. Los judíos estábamos dispersos por todos lados del mundo. Entonces, habían judíos en distintos países en África, habíamos judíos cantidad en distintos países de América, tanto en Estados Unidos como en distintos países de América Central y del Sur. Habíamos judíos viviendo en Israel, habían judíos en toda la Europa ashkenazía, en toda la Europa de Alemania, Polonia, Lituania, Francia, y de hecho también en toda la Europa sefaradía, como Turquía, como España, como Siria. Realmente estábamos desparramados por todos lados. Entonces, a la hora de pensar, ok, ¿cuál es nuestro estado? No tenemos un estado. ¿Cuál es nuestra lengua? Bueno, todos los hombres, digamos, que saben rezar en hebreo y lo usan como fuente de estudio, pero en la calle, el día a día, realmente cada uno hablaba el idioma del país en el lugar donde vivía. Es decir, que los que vivían en Estados Unidos hablaban en inglés, los que vivían en Turquía hablaban turco en el lenguaje del día a día, los judíos ashkenazíes hablaban alemán o incluso yiddish, pero no había un idioma que se hable en el día a día. Entonces, junto con Eliezer Ben Yehuda, hay otro movimiento que se da dentro de Alemania, Alemania en el siglo XIX, junto con diferentes pensadores de la literatura, principalmente ashkenazía, como Martin Buber, entre otros. ¿Quién más tenemos ahí dentro de representantes de esta literatura? Gershom Scholem, tal vez. Estos representantes de la literatura ashkenazía deciden empezar, antes lo que hacían ellos era traducir, primero escribían en yiddish o en alemán y después traducían al hebreo. Deciden empezar a escribir auténticamente literatura en hebreo. ¿Pero qué les pasó? Les pasó que habían muchos términos que les estaban faltando. ¿Por qué? Porque los términos que existían en la época bíblica y en la época talmúdica no se ajustaban a las cosas que pasaban en la realidad en esa época. Por ejemplo, en el momento que aparece el maíz en América Latina, en América, en el continente americano, no existía en Europa ese concepto. ¿Cómo se llama eso en hebreo? No existía ese vegetal en Europa. ¿Sí? Aparece en América. ¿Qué pasa cuando aparece la luz eléctrica? En la época bíblica, en la época talmúdica, hasta el siglo VII de la era común, no existía eso. Entonces fue necesario que una persona como Eliezer Ben Yehuda, que sabía aproximadamente 5 y 6 idiomas, y tuviera una capacidad muy, muy especial con los idiomas, pudiera realmente encontrar dentro del idioma bíblico y dentro del idioma talmúdico de qué manera podían ajustarse y crearse nuevas palabras a partir de algunas ideas preexistentes. ¿Ok? Entonces, realmente hoy en día es gracias a este señor que todos los judíos del mundo, o muchos judíos del mundo, podemos comunicarnos en un hebreo moderno
y también en aquellos que hemos estudiado, podemos estudiar nuestras fuentes en hebreo, ¿no es cierto? Cosa que es súper importante. Pero que incluso personas no judías puedan hablar, hoy en día ya sí, en el Estado de Israel, el idioma hebreo, realmente es gracias a este señor que tuvo esta capacidad de renovar, literalmente, renovar el hebreo